Empezamos entonces con la parte 3, sería la parte práctica dedicada a los materiales que emplearíamos en educación secundaria y en bachillerato. Bueno, que en algunos momentos y en algunas cuestiones también podíamos emplearlos con educación primaria, no tanto infantil, pero sí primaria. Esta etapa es una etapa mucho más compleja en el ámbito educativo, ya que entramos en la preadolescencia, la adolescencia y los principios de la entrada en la edad adulta, ¿no? Esos 18 años que marcan la etapa de la entrada, al menos en lo legal, no sé si en lo psicológico, en la edad adulta, ¿no? Es una etapa de muchos cambios, sobre todo relativos a los cambios de relación entre los chicos y las chicas. Aquí entra en juego ya, bueno, pues las relaciones ya más de, bueno, relaciones más personales, digamos, relaciones más íntimas, ¿no? Y en esta tarea, bueno, pues tenemos dos documentos que son muy importantes para el trabajo en el aula. Uno ha salido hace muy poco. Vamos a ver. El que ha salido hace muy poco salió en febrero del 2018, o sea que no hace nada. El Instituto Asturiano de la Mujer elaboró una guía para la prevención y la actuación sobre la violencia de género en el ámbito educativo. ¿Esta la conocéis? Bueno, pues esta debería haber llegado a todos los institutos, ¿no? Porque creo que es una fuente de primer orden. Y esta guía, bueno, tiene su homónima, digamos, en la Guía de Buen Trato y Prevención de la Violencia de Género, Protocolo de Actuación en el Ámbito Educativo de la Consejería de Educación de la Junta de Andalucía, que pueden ser utilizadas de forma simultánea, pero que al final es eso, intentar trabajar ya en niveles educativos ya un poco más altos, pero también tiene cuestiones para primaria y para infantil, también es válida para todas, ¿no? Pero cuando nos enfrentamos a estos problemas de la prevención y la actuación contra la violencia de género, muchas veces la actuación más que la prevención, la actuación ya es en el ámbito del contexto de los institutos, ya no tanto de los colegios. Bien. Deben ser, o al menos con ese fin lo hizo el Instituto de la Mujer, pues guía de referencia para las actuaciones y los trabajos que llevemos a cabo en el aula. Con ese fin se elaboró, ¿no? Y bueno, pues nos presenta una serie de materiales y de recursos que podemos empezar a tratar y a trabajar en el aula, ¿no? Eso como útiles. Los tenéis también en los materiales recogidos, ¿vale? Se pueden descargar por internet, no hay ningún problema. Vamos a empezar con el primer aspecto a tratar, ¿no? Para no incidir más en teorías, introducciones, que al final van a contarnos lo mismo, ¿no? Que hay que incidir en la educación y en la importancia de la educación. Bien, creo que en estos niveles ya, no en estos niveles solo, pero sí en estos niveles con mucho mayor detenimiento, hay que incidir y trabajar mucho el lenguaje sexista, o el lenguaje no sexista, más que el sexista, no, el sexista no necesitamos trabajar, que si ya lo conocemos de sobra. Lo que no se nombra no existe, ¿no? Dice una novelista que se llama Marcela Serrano que el día en el que el hombre se apoderó del lenguaje, se apoderó de la historia y se apoderó de la vida. Al hacerlo lo silenció. Yo diría que la gran revolución de este siglo es que las mujeres recuperen la voz. Ayer di una clase de historia de las religiones, que es el ámbito de mi tesis y de mis trabajos infinitos académicos. Yo trabajé sobre las religiones, sobre los personajes de las diosas en el mundo antiguo. Y ayer estaba dando una clase en la universidad en un programa para mayores de 65 años que se llama PUMUO, que oferta la Universidad de Oviedo, y hablábamos sobre las mujeres, ¿vale? Sobre las mujeres, sobre las diosas en Mesopotamia, ¿no? Y rescatábamos un personaje, fijaros, de todas las personas que estaban allí, nadie conocía a una mujer, a una poetisa, con esto de rescatar a la mujer de la historia, que se llama Enneduana. ¿Os suena? No. Pues es la primera poetisa, la primera mujer escritora de la historia, y es quizás la mujer de la que se conservan testimonios escritos porque firmó sus obras más antiguos, es decir, sería la primera escritor de la historia, y nos es desconocida. Enneduana, si tenéis ocasión, era una sacerdotisa del templo Enneduana. ¿No tengo para escribir? Allí. Vivió a finales del tercer milenio, 2200 y pico. Uy, con amarillo va a ser que no. Sí, y era sacerdotisa del dios Nana. Era hija del rey de la ciudad de Ur. Perdón, Nana, del dios de la luna. Y escribió muchos poemas a él. Decimos que es la primera escritora porque hay obras literarias anteriores, pero no están firmadas. Ella fue la primera que escribió una obra, fijaros. Primer personaje de la historia de la literatura y no lo conocemos. Se nos escapa. Bueno, pues como esos hay muchos, ¿no? Bien, os decía, lo que no se nombra no existe. En primer lugar,
Vamos a hacer un experimento. A ver, adivinanza. Domínguez tenía un hermano. El hermano de Domínguez murió. Sin embargo, el hombre que murió nunca tuvo un hermano. Era una mujer. ¿Cuántas de vosotras pensasteis en Domínguez como mujer? Ninguna. Porque normalmente la denominación por el apellido suele asignarse a los hombres. No siempre, pero suele ser así, ¿no? El lenguaje. Otra adivinanza. Había una vez dos jirafas, una grande y una pequeña. La jirafa pequeña era la hija de la jirafa grande, pero la grande no era la madre de la pequeña. ¿Quién era la jirafa grande? El padre, ¿vale? ¿Veis cómo el lenguaje muchas veces nos lleva a confundir cuestiones, ¿no? Tanto en femenino como en masculino? La importancia del lenguaje hay que tenerla siempre en cuenta. El lenguaje no es sexista, lo que es sexista es el empleo del lenguaje, ¿vale? Hay que pensar que el lenguaje es una construcción cultural y como toda construcción cultural lleva inmersa una ideología que evidentemente en el caso del lenguaje es una ideología claramente patriarcal. Fijaros, aquí tenemos a nuestra querida Mafalda, otro que podemos poner, ¿no? Dice, la lengua castellana no es machista, es machista, no me lo puedo creer. Zorro, era un justiciero, zorra, puta. Perro, mejor amigo del hombre, perra, puta. Aventurero, osado, aventurera, puta. Cualquier, fulano, mengano, cualquiera, puta. Sucesivamente, ¿no? Héroe, ídolo, heroína, droga. Atrevido, osado, atrevida, insolente, maleducada. Soltero, codiciado, soltera, bueno, pues ya sabéis, que se le pasó el arroz. Dios, creador del universo. Diosa, ser mitológico de culturas supersticiosas, obsoletas y olvidadas. Suegro, padre político, suegra, bruja. Machista, hombre macho, feminista, lesbiana, feminazi diríamos hoy. Don Juan, hombre que en todo su sentido, doña Juana, la mujer de la limpieza, ¿no? Dice, bueno, es una idea, ¿no? Pero en la que podemos también utilizar este tipo de imágenes que son, bueno, pues impactantes para trabajar este tipo de cuestiones en el aula, ya con determinados niveles. Ya sabéis que cuando ponemos algún insulto, alguna cosa de estas, pues los chavales nos enervan un poco y este tipo de cosas, pero bueno, es interesante para tal efecto, ¿no? Sin falta de acudir a chistes, aunque suene a chiste, acudimos a nuestro órgano fundamental para el mayor organismo defensor y garante de la lengua, la Real Academia de la Lengua Española. Esta imagen la saqué la semana pasada, ¿vale? No son ediciones atrasadas ni nada de eso. Zorro, entre las muchas definiciones de la palabra, hay una, la séptima, prostituta. Bueno, concretamente en la versión femenina, ¿no? Prostituta. Es decir, todavía nuestro lenguaje y muchísimos de los académicos que pertenecen a la lengua les cuesta cambiar este tipo de cuestiones que, bueno, que hay que modificar. Este tipo de cosas no puede, y esto no es nada, ¿eh? Hay cosas bastante más aberrantes y bastante más curiosas. Si el propio organismo que defiende la lengua no la utiliza en defensa de estas cuestiones, de la defensa de la igualdad y el considerar la igualdad entre hombres y mujeres, pues mal vamos, ¿no? Es una anécdota escolar. Dice, señorita maestra, ¿cómo se forma el femenino? Partiendo del masculino, la O al final se sustituye por la A. Señora maestra, ¿y el masculino cómo se forma? El masculino no se forma, existe. ¿Vale? Bueno, reflexiones de estas podemos hacer muchas, ¿no? Una lengua refleja una determinada concepción del mundo, y evidentemente todavía vivimos en un mundo donde el patriarcado está muy presente en casi todo. Una forma de organizar el pensamiento que también se organiza en masculino, como nos decía con la anécdota anterior, ¿no? El masculino no se forma, simplemente existe, está ahí, ¿no? Y es una manera de representar la realidad, eso es la lengua, y por eso hay que incidir mucho en ello, ¿no? Hay una autora que se llama Eulalia Lledó, una lingüista, que nos dice que el lenguaje no es sexista en sí mismo, sino lo es su utilización. Si se utiliza correctamente, también puede contribuir a la igualdad y a la visibilización de la mujer. Como ya anunciábamos antes, hay muchísimas personas que se oponen al lenguaje, al uso del lenguaje no sexista, porque consideran que es un lenguaje artificioso, un lenguaje pesado. Bueno, a lo mejor estar en un discurso hablando de los alumnos y las alumnas, no sé si el lenguaje que yo utilizo o la clase que os estoy dando resulta pesada, pero yo he utilizado en todo momento el lenguaje no sexista. No creo que se me haya escapado, a lo mejor se me escapó algo, pero creo que no lo he utilizado. No ha dificultado el lenguaje, no ha dificultado la expresión. Se puede hacer, y llevo hablando 2 horas y cuarto, con lo cual, bueno, pues se puede hacer, se puede utilizar un lenguaje sin artificios, sin arrobas,
sin barras, sino que utilizando, bueno, pues en vez de los profesores y las profesoras, los docentes, el personal docente, el personal administrativo, el alumnado. Hay fórmulas, no hay que inventar palabras. Y os decía antes ese ejemplo que se utiliza muchas veces desde los círculos, desde determinados círculos, un poco de manera coloquial. No nos oponemos a palabras como feminazi o cosas como el estilo, que sí son invenciones, pero en cambio nos oponemos a utilizar el lenguaje no sexista en el empleo de la lengua normal, ¿no? Hay que nombrar, solo existe lo que se nombra, ¿no? Lo que decíamos. Por tanto, como decimos, hay una serie de premisas que hay que tener en cuenta. El lenguaje es una construcción cultural, nos diferencia de los animales, viene determinado por el contexto, el lenguaje marca una dimensión real, como decíamos, solo existe lo que se nombra, lo que no se nombra se olvida, tiende al olvido. Como dice Celia Amorós, que es otra estudiosa sobre el tema, nos dice que es sabido que quien tiene el poder es quien da nombre a las cosas y a las personas. Y en resumen, bueno, pues necesitamos una revisión del lenguaje urgente porque hay que visibilizar a las mujeres, hay que resaltar la realidad de las mujeres. Muchas veces en el genérico, en ese genérico en masculino que hacemos, obviamos a parte de la población que a lo mejor no tiene una situación similar a lo que estamos generalizando. Hay que generalizar, lo masculino y lo femenino no siempre tienen la misma connotación en el discurso que estamos planteando y hay que señalarlo. Y bueno, pues eso, en una sociedad democrática no se puede excluir, aunque sea una verdad de perogrullo, al 50% de la población, porque es así, ¿no? Las mujeres estamos presentes y es así. Y os propongo que también están en los materiales 4 guías para trabajo del lenguaje no sexista. La guía del uso del lenguaje no sexista de la Universidad de Cantabria, el manual para el profesorado que editó la Universidad Popular de Valencia, todos los encontráis en internet, ¿vale? Un manual para el profesorado, uso no sexista del lenguaje, que me comía ahí una N, otro lenguaje para una sociedad de iguales, materiales didácticos para la educación, construyendo este es del Instituto de la Mujer, el tercero. Materiales didácticos para la coeducación, construyendo contigo la igualdad, Instituto Historia de la Mujer 2010, que además tiene actividades para trabajar en el aula. ¿Vale? Se puede trabajar la coeducación, enfocado sobre todo en la educación secundaria. Y luego la guía Cuida tu lenguaje, lo dice, la guía Cuida tu lenguaje, lo dice todo, madre que no me sale. También del Instituto Asturiano de la Mujer, ¿no? Ahí tenemos, útiles para trabajar un poco eso, unos en el aula y otros pues para también tener un poco de formación en el sentido de elaborar o de construir nuestros discursos en base a la igualdad. ¿Hasta aquí bien? ¿Seguimos? Bien. Canciones machistas, malos usos y buenas prácticas. Nuevamente también en el ámbito de los adolescentes, pues tenemos vehículos para trabajar el tema de la igualdad con respecto también a las mujeres y también de la violencia hacia las mujeres en el ámbito de las canciones. Tenemos un trabajo, que también lo tenéis recogido en los materiales, que se titula 150 canciones para trabajar la prevención de la violencia de género en el marco educativo. ¿Vale? En el que se nos proponen 150 canciones. Hay algunas que son canciones, no sé por qué las incluyen, porque no lo especifican, pero sí que hay algunas canciones que no son canciones machistas, ¿no? Incluye, por ejemplo, esta de la que decíamos de los oficios y tal, incluye canciones que son machistas. No sé por qué, supongo que será para trabajar, pero bueno, deberían especificarlo, las canciones que no son machistas, ¿no? Yo recojo algunas que me parecen interesantes, pues Ana Belén, es muy bonita la canción de Alfredo González, que además es un compositor asturiano de Turón, es compañero de promoción de la carrera, que se llama La costilla de Eva. Bueno, pues Amaral, Amistades peligrosas tiene también una canción en relación también a la violencia hacia las mujeres musulmanas, Aretha Franklin, la consabida canción de Bebe, Beyoncé, Canteca de Macao, Defcon 2, Destiny Child, bueno, el malogrado, el pobre Jace, lo tenemos ahora padeciendo, Hueco, Ismael Serrano, tenemos 2 canciones, la de Caperucita es muy interesante, es una versión de Caperucita, pero de una Caperucita actual, de cómo las mujeres tienen que vivir muchas veces en nuestra sociedad, pues el pertenecer a una sociedad concreta. De hecho, estos días repasando y buscando información y buscando cosas, encontraba que una de las interpretaciones precisamente de Caperucita, del hecho de que Caperucita lleve una caperuza roja, es precisamente porque era un cuento didáctico, el origen del cuento, que era de Perrol,
Es Caperucita, sí, ¿no? Bien, el origen que versa, el cuento es mucho más, ya sabéis que eran cuentos mucho más sanguinarios, que luego se tuvieron que transformar, ¿no? Cuentan que Caperucita llega y al final el lobo se la come, ¿no? La devora. Y la caperuza roja, bueno, vendría a simbolizar como la niña pasa por el bosque, que sería su infancia, y tiene que atravesar un bosque frondoso, que sería su camino hacia la adolescencia, y el lobo simbolizaría el matrimonio, cuando se casa, ¿no? Lo que sería de tal manera que la caperuza roja sería un símbolo de la pérdida de la virginidad. Bueno, pues la Caperucita que nos cuenta Ismael Serrano versa un poco sobre esta idea, ¿no? La Caperucita que se ve obligada a través de la mano de su padre a irse con el lobo. También la canción de Lilith, que también tiene una canción, no la puse al final, este cantante, la tengo puesta también, hay otro cantante que tiene una canción también, cantante canario, Pedro Guerra, también tiene otra canción sobre Lilith. Bueno, Nosotras, El enemigo en casa, Pasión Vega, Reincidente, Revolver, hay canciones de todo tipo, ya os digo, yo señalé algunas que conozco y que me pareció que eran interesantes y que se podían trabajar, y ¿se os ocurre alguna más, alguna que os venga a la cabeza? La de Hueco, además, se utilizó para una campaña. Aparece Viviana Ido, aparece una serie de Iñaki Gabilondo, una serie de personajes en el vídeo, bueno, pues denunciando y luchando en los años, no sé, sería 2010, 2011, luchando un poco contra la violencia de género. Bueno, hay muchas canciones, ¿no?, que se pueden trabajar en este sentido también con los adolescentes. Y luego también hay malos usos. La canción asturiana, la canción tradicional de nuestra tierra, tiene muchos. ¿Conocéis el Mío Xoán? El mío Xoán miróme, díxome galana, que guapina estás. Y bueno, pues que el Juan ni daba por pegar, ¿no? Yo dixi, Xoanuco, non tengo contigo ganes de falar, y entonces el mío Xoán comenzóme a falagar con una vara de ablanu, xuasús que brulle Xoán. Yo toa llorosa, fui a casa de mi suegra, que cerquina está, díxome la vieja, non tomes así las cosas de Xoán. Porque el mío Xoán lle tan burro que non lo é más, tan vago que non traballa ni piensa de traballar. Y todos los vecines critiquen al mío Xoán, pero esos son mentires y ganes de falar, a Xoanín del alma, non llos faigas caso, tú sallos al paso con el que dirán, non hai home en el mundo más bueno que Xoán, el failo de casa, feliz y contento, el fai el formiento y amas al pan. Bueno, canciones tradicionales. Al final es una excusa de la violencia, al final es una institucionalización de la violencia a través de las canciones, ¿no? Y bueno, pues tenemos otra canción de Nuberu, que habla, la canción de La Carbonera, que habla, bueno, pues de un minero que en la cuenca del carbón mató a su mujer a su carbonera por amor. Dice: por un galán estoy morriendo, que lle el mellor picador, el más valiente chistero del grupo de Rimaderu, que lle mina de carbón. La carbonera ya muere del mal de amor por un minero al que quiere, que aunque fuere lo que fuere, ante todo lle picador. Lle picador de primera, el gallo la regaera, y que gana perres esgalla y de arreules espantalla, por borracho y calavera. Nun tiene la sangre xelá, lle bravo y traballador, peles noches de charana, el cance la llagreana como el mellor cantaor. La morti en lo enfotao, nesa prieta carbonera, y pregona su guapura, pelos chigres enfilao. Llegó un día la ocasión, borracho en vino y pasión, como yo hubo afamiao, al contrario enamorao, furacó el corazón. Dententóse en prisión, atristado con la condena, porque sabe que el amor en la villa del carbón ya muere su carbonera. Bueno, pues es esa idea de la institucionalización de estas imágenes. No solo tenemos que irnos a Maluma y volver otra vez a ir a las 4 babies y para allá y para acá y al reggaetón, sino que nuestra propia cultura, nuestras canciones populares y tradicionales, las que cantamos y las que cantaban nuestros padres, bueno, pues se encuentra también presente esa idea de esa justificación, porque al final las dos son justificaciones, una por amor romántico y la otra, bueno, pues porque estás casada con Xoán y tiene otras virtudes. Pero bueno, otras virtudes tiene porque falla el formiento y amas al pan. En definitiva, ¿no? Y además esa perpetuación de la idea de la mujer mayor, en este caso de la suegra, como justificando que la mujer tiene que aguantar, que es su tarea, ¿no? Con lo cual ya os digo que no hace falta ir a Maluma y a toda esta gente para, que por otro lado es para verlo. Porque los vídeos que vienen, sobre todo de este nuevo gusto musical que es el reggaetón, que de unos años para acá, los vídeos son peor que las letras. Critican muchísimo las letras, pero vamos, los vídeos son una absoluta cosificación de la mujer, degradación, y muchos de ellos también incluso instigan. Hay una por ahí que habla de azotarla con un látigo. Bueno, hay auténticas
barbaridades, pero que os digo que no hace falta en esa idea de que los jóvenes siempre aluden a lo extranjero como lo que trae la violencia, como lo que... No hace falta. En nuestra cultura tradicional, aquí en la Terruña, aquí en el Terruño, en la propia tierra, encontramos canciones, montones, que nos hablan de la violencia, ¿no? Bien. ¿Qué posibles actividades se pueden realizar con estas canciones con el alumnado de secundaria y de bachiller? Bueno, pues que investiguen qué hay detrás de la canción, anécdotas, curiosidades, críticas, singularidades, humor, incluso qué repercusiones pudo haber tenido la canción, ¿no? ¿Y por qué? Porque es curioso que a mí lo que más me llamó la atención cuando salió la famosa canción de Maluma, que incluso se llegó a pedir que la canción fuera retirada de todos los dispositivos y de todos, vamos, incluso fuera retirada del disco en el que estaba grabada, la cantidad de mujeres que salieron en defensa de que no se sentían coaccionadas ni se sentían maltratadas por la canción. Pues ya, bueno, poco más le faltaba al hombre para denigrar a la mujer, ¿no? Pero bueno, el caso es que más sorprendente para mí que el hecho de que se produzca este tipo de canciones es la respuesta de la gente joven ante ello. Pero bueno, como os decía, ¿qué labores se pueden hacer? Investigar, que imaginen el diálogo entre los personajes que aparecen en la canción, creo que también es interesante, que realicen un comentario, una crítica de la música o del tema, recomendando o censurando la canción, siempre y cuando hay que tener en cuenta eso, adaptarse a canciones que puedan ser del gusto de la mayoría del alumnado, porque ya sabéis que hay mucha amplitud de canciones, ¿no? Que preparen una entrevista a la cantante de esa determinada canción, que le cuestionen precisamente sobre la canción, que realicen un debate sobre la temática de la canción, un role-playing, que diseñen una campaña de concienciación y lucha contra la violencia de género a raíz, por ejemplo, de esas canciones, incluso, bueno, pues que recopilen canciones sobre otras temáticas, también sobre cuestiones de desigualdad que no tengan solo que ver con el género, ¿no? Y ahora os quería poner, ¿conocéis este vídeo de Alejandra Martínez? Bueno, como no me daba tiempo poneros todas las canciones, seleccioné este vídeo porque es una chica que hace unos meses hizo un poema con recopilaciones de canciones machistas de los últimos años, conocidas yo creo por todos, ¿no? Y que, bueno, produjo un gran revuelo. Es una chica, es estudiante, no recuerdo de qué carrera, y bueno, creo que hacía un análisis muy interesante sobre cuando ella decía que cuando salía a bailar lo que se encontraba siempre eran canciones, bueno, y no solo tenemos que irnos al reggaetón, sino que Joaquín Sabina tiene canciones súper machistas, es decir, los grandes intocables de nuestra lírica patria también tienen lo suyo. Vamos a cambiar de materiales. Vale. Vamos a escucharla, que es cortito y recopila muchas canciones en una. Hola, ¿qué tal? Yo soy la chica de las poesías, vuestra fiel admiradora. Aunque no me conocíais, hoy es noche de sexo, de slam, de finales y de todo lo que queráis. Me presento, yo soy la dulce niña Carolina, que no tiene edad para hacer el amor. Mi madre me estará buscando, o eso es lo que creo yo, pero entre tú y yo soy tu gatita, así que exploto como dinamita. Soy gata y araña y soy todo lo que soy, porque tú eres todo lo que quiero. Y hoy quiero que le enseñes a mi boca tus lugares favoritos, pero pasito a pasito, suavecitos, lo voy a ir contando poquito a poquito, porque yo estoy loca por un beso tuyo, loca por una mirada loca y por ti desesperada, loca por hacerme mil pedazos en medio de tus abrazos. Y sí es amor, lo que yo siento no es una obsesión, así que dime qué es lo que tengo que hacer y cómo te puedo tener en mi vida. Y sí, lo sé, vale, lo sé, es él quien me hace llorar, pero solo él me puede consolar. Yo te regalo mi amor, te regalo mi vida, a pesar del dolor eres tú quien me inspira. No somos perfectos, solo polos opuestos, y aunque sea junto a ti siempre lo intentaría. ¿Qué no daría? Y él me respondía, I'm in love with the shape of you, my money's coming too, I'm in love with your body. ¿Qué? Que tienes un cuerpo brutal, oh, que todo hombre desearía tocar. Bueno, perdona. Sexy movimiento y tu perfume combinado con el viento, que rico huele. No, básicamente lo que él quería es que yo le diera a mi cuerpo alegría Macarena, porque mi cuerpo es para darle alegría, cosa buena. Él no quiere volver a hablar de princesas que buscan tipos que coleccionar a los pies de su cama. Él dice que siga mi camino, que sin mí le va mejor, que ahora tiene a otra que se lo hace mejor, que si antes era un hijo puta, ahora es peor por mí. Vamos, que yo soy la mala mujer que ha dejado cicatrices por todo su cuerpo con mis uñas de gel. Ay, flaca, role claves, tus puñales por la espalda. Ay, soldadito marinero, conociste a una sirena, pero de esas que dicen te quiero si ven la cartera llena. Vamos, que yo era una puta, que siempre tuve la frente muy alta, la lengua muy larga y la falda muy corta, así que le abandoné.
como si abandonando los zapatos viejos. Destrocé el cristal de sus gafas de lejos y saqué del espejo mi vivo retrato. Y él tanto me quería, pero tanto me quería mazo, que tardó en aprender a olvidarme 19 días y 500 noches. Yo soy Carolina. Yo soy la Macarena, yo soy la mala mujer, yo soy la que perrea, yo soy la chica de ayer, yo soy la pobre diabla, yo soy por la que te hostiaste con el Seat Panda. Yo soy todas ellas. Y hoy vamos a ser la mujer que nos dé la gana de ser, porque papi chulo, papi, cállate y déjanos hablar. Muy bueno. Es muy bueno. Es muy bueno y me sirve para hacer una recopilación corta de canciones y veamos el sexismo en las canciones, ¿no? Me pareció un material interesante que se puede utilizar muy bien en el aula y que además son canciones... ¡Ay! Perdón. Y que además son canciones que les van a resultar conocidas en su mayoría, porque salvo alguna que es un poco así más tal, son canciones que conocen. A ver, aquí. Vale. Bueno, pues se pueden trabajar las canciones en sí o así en forma grupal y ver, bueno, pues qué estereotipos se ejemplifican en estas canciones. Pues como dice ella, soy Carolina, soy no sé cuánto, soy la flaca, soy un montón de mujeres, todas ellas, y a cada cual, pues, peor parada, ¿no? Bien, otros materiales para trabajar en el aula, la literatura juvenil, porque también la literatura juvenil se las trae. Entonces, bueno, pues hay una serie de libros interesantes, los cuentos de Buenas noches para niñas rebeldes, este salió hace muy poquito, hay ahí la versión 2 también, que es, bueno, pues muy interesante porque rescatan, nada, en una pequeña página, rescata historias de mujeres reales, ¿no? Es una manera también de acercar la historia a la historia, al conocimiento de, más que la historia, las biografías de determinadas mujeres importantes, mujeres que son muy relevantes, bueno, pues acercarlas al alumnado, ¿no? Es un libro interesante. Y luego es muy importante, se trabaja mucho desde el punto de vista de la violencia de género, el Diario Azul de Carlota. Ese no sé si lo conocéis, pero es también un libro que hay que trabajar porque, bueno, incide en eso, en la violencia de género como un problema que hace mucho tiempo que existe, pero que en los últimos años pues es realmente bueno, pues muy problemático, y a partir de testimonios que va recogiendo Carlota, en los que recibe información que le da su madre, su abuela, sus amigas, bueno, pues va anotando en un diario azul todas esas vivencias, y en los que además no solo se refleja la violencia hacia las mujeres, que es el tema central del libro, sino la violencia escolar y la violencia infantil. Como veis, tiene, es como si fuera una saga de libros, ¿no? El diario Violeta, en cambio, habla sobre la desigualdad de géneros, ¿no? Siempre trabajando sobre esa idea, todos esos libros, ¿no? Sobre las mujeres y la desigualdad, ¿no? La necesidad de incorporar la temática la temática de género. Bien, bueno, hay bastantes. Hay otro que es también muy conocido, que es el de La Cenicienta que no quería comer perdices, que es un libro que hay quien dice que se puede trabajar en primaria, hay quien dice que es para secundaria. Realmente quien escribió el libro no lo hizo para niños. Es un libro, bueno, pues con una cierta complejidad, es un libro además con un texto un poco más largo, que quizá en primaria resulte un poco aburrido para los niños todavía de ese nivel, no lo sé. Se puede trabajar también, los libros se pueden trabajar como se pueden trabajar de muchas formas, quizá hay alguna forma de trabajarlo en otro sentido, pero yo lo veo más un libro eso para secundaria, incluso para bachiller, ¿no? Para trabajar esa idea de que hay otras mujeres, otros tipos de mujeres, y hay cenicientas que no comen perdices, o que se dan cuenta de que las perdices no les gustan. Bueno, vale. De nuevo reiteramos la idea de que no se puede prohibir las lecturas, no estamos en la Inquisición, no hay libros prohibidos, pero sí que hay cuestiones que hay que revisar y hay que crear espíritus críticos, que es una de las cosas más difíciles de conseguir. Este instrumento, que también lo tenéis en los materiales, creo que también es muy interesante, que os puede resultar muy útil. Es La Mochila Violeta, es un blog que habla sobre una guía de lectura infantil y juvenil o sexista y coeducativa. Hay un montón de libros que para trabajar por edades, además pone tramos de edad entre los 7 y los 10 años, entre los 10 y los 12, es decir, va señalándolo muy bien, es un trabajo muy exhaustivo, es una recopilación tremenda, e incluso propone ejercicios para trabajar con esos libros, de qué manera, ¿no? Muchas veces, bueno, yo recuerdo de cuando yo estudiaba en el instituto que las lecturas que me proponían muchas veces no eran las que más me apetecía leer, pues a lo mejor estos libros sí que están más cercanos a la literatura, ¿no? Que otros libros que se recomiendan, y bueno, para si hay alguna profe de literatura, pues que lo tenga en cuenta que tiene este material para todas las asignaturas, pero en concreto y en especial para ellas. Bien, vamos a hablar ahora de las imágenes, ¿vale? Las imágenes que encontramos en la publicidad, las imágenes que encontramos en las revistas y las imágenes que encontramos en los libros de texto, ¿vale? Bien. Las imágenes es algo que se puede trabajar y que se debe trabajar desde todos los niveles, pero bueno, en este caso vamos a orientarlas un poco más hacia
hacia ya la capacidad reflexiva de los adolescentes. Fijaros, ¿recordáis la polémica sobre esta foto? El 21 de febrero se presentó la película El Gorrión Rojo, ¿vale? Que está ahora mismo en cartelera, candente actualidad. Bueno, pues esta imagen llenó portadas y llenó foros criticando ¿qué? 21 de febrero en Londres. Tenía que estar para ir en tirantes, ¿no? Bueno, pues a pesar de las duras críticas que recibieron, nuevamente fue la propia protagonista de la foto, la chica, la que salió diciendo que no iba a estropear un vestido tan maravilloso con un abrigo. Bueno, pues se ve que o ellos no vestían muy maravillosamente o que, bueno, que nuevamente estamos metidos en ese discurso patriarcal de la imagen de la mujer, porque el vestido es muy mono, pero realmente deja poco lugar a la imaginación también, ¿no? Bueno, independientemente de eso, esta imagen. Hace unos días, antes de ayer, esta imagen también rodó mucho por las redes sociales. La imagen de Jane Fonda, 80 años. Esto es una imagen absolutamente irreal. Las mujeres a los 80 años no están como esta señora. Seguro, la mayoría, hay muchas mujeres mejor incluso, ¿no? Pero no es lo normal, ¿no? Se destacaba. Fijaros la imagen de Jane Fonda con 80 años. Esta es la imagen que queremos, esta es la imagen que queremos transmitir. Bueno. Desde nuestro occidente civilizado, entendemos que todas estas cuestiones están fuera de nuestra cercanía, ¿no? Que vivimos muy alejados del tiempo. Os pido ya perdón de antemano porque hay algunas imágenes que son hirientes a continuación, ¿vale? El contenido de estas imágenes va a resultar hiriente, aviso. Bueno, creo que se pueden trabajar en el aula, creo que precisamente el impacto de la imagen se puede utilizar para llamar la atención sobre el tema, yo creo, y que puede ser interesante, ¿no? En los confines del mundo, allá donde vive la población bárbara, encontramos mujeres con burka, que no tienen ningún tipo de derecho. Encontramos todavía casos, aunque está prohibido desde hace muchos años, todavía hay casos y todavía sobreviven mujeres que han sufrido los llamados pies de loto. La cultura ancestral china considera que los pies pequeños en una mujer son apreciados. El tamaño de los pies de las mujeres no debía sobrepasar el de una cajetilla de tabaco. Fijaros lo que había que pasar. Esto era una tortura terrible. Comenzaba en torno a los 3 o 4 años y había que vendar las piernas a las niñas con vendas que se cambiaban de forma muy habitual, cada vez más apretadas, para que los zapatitos, que esos son los zapatitos que veis ahí debajo, cupieran esos pies, que eran, bueno, pues eso, pies muy pequeños, ¿no? Era estimado. ¿Qué es lo que suponía esto? Bueno, aparte de unos dolores terribles, porque el crecimiento del pie seguía su curso. Creo que el crecimiento, además del pie, dura más o menos hasta los 12 o 13 años, el de los huesos de los pies. Los dolores que producían eran terribles. ¿Y qué es lo que suponía? Algo que es muy importante tener en consideración en las culturas patriarcales, y es la inmovilidad de las mujeres. No interesa que una mujer salga de casa, y si sale de casa, que pida ayuda a un hombre. Las faldas de tubo de principios de los años del siglo XX, las faldas de tubo, ¿qué determinación tenía? Hay muchos grupos de estudio, concretamente en las universidades alemanas, hay un grupo que estudia la vestimenta asociada a las mujeres. Hace estudios muy interesantes y habla de que precisamente las prendas en sociedades sumamente patriarcales, las prendas de vestir de las mujeres, estaban en clara consonancia con la libertad que se les quería dar. Fijaros, a principios de siglo las aceras, bueno, las protoaceras que había en Oviedo eran altísimas, con una faldita de tubo bien estrechina hasta abajo, unos buenos tacones. Imaginaros lo que podía suponer para una mujer en una tierra llena de barro subir una acera. Había que pedir ayuda a un varón, ¿no? Todo es por algo. Vale, lo dejo ahí. Las mujeres de cuello jirafa, estas son de Filipinas, las hay también en África, ¿vale? No, las de Filipinas son arriba, las de África abajo. Concepciones de la estética de la mujer, bueno, pues que hacen daño, que sufren, que castigan el cuerpo de la mujer, ¿no? Ablación del clítoris. Os avisé, había imágenes fuertes. La ablación, las había más fuertes, cogí una que no se percibía mucho, ¿no? La ablación del clítoris, que hoy en día, bueno, pues acaba con muchísimas vidas. La consideración de la mujer como un ser impuro. Es impuro porque tiene placer. La mujer no debe tener placer porque el cuerpo de la mujer es un cuerpo impuro. No está tan lejos de nuestra sociedad. Hace unos años se pensaba lo mismo. Eva es un claro ejemplo de que el cuerpo de la mujer es malo. Pandora, ¿vale? Nuestra sociedad, la prueba del pañuelo. La honra de una mujer, la honra de una familia en un pañuelo y en la virginidad de una mujer. Esto lo tenemos presente. Bien. Los ataques con ácido a mujeres tampoco los tenemos tan lejos. Esto está ocurriendo en Europa también, ¿no? Bien.
Pensamos que todo esto ocurre fuera, pensamos, o los jóvenes pueden tener idea de que todo esto sucede fuera, que es nuestro occidente civilizado no ocurren este tipo de cosas. Bien, hay una autora feminista, musulmana, que murió hace no mucho tiempo, que se llama Fátima Mernissi, no sé si la conocéis, una mujer interesantísima en todo lo que escribió. Escribió un libro que se llamaba El harén de Occidente. Creo que es un libro que también debía ser de obligada lectura, ¿vale? Una de las anécdotas que cuenta muchas cosas, ya os digo, es feminista y es árabe, era feminista y era árabe, murió muy joven, era profesora de la Universidad de Marrakech. De Marrakech no, creo que era de Tánger, pero no os fiéis, era profesora universitaria de Marruecos. Bien, esta mujer, era contraria al velo, aunque establecía que en su religión era una cuestión que el velo también daría para dar otra unidad formativa, era una cuestión pues que debía ser de la propia elección de las personas, ¿no? Pero ella decía que le sorprendía que en Occidente nos alarmase tanto el portar un velo, y luego pues sucedieran situaciones como allá le aconteció en la Cuarta Avenida de Nueva York, creo que era, en Nueva York. Y ella decía, me fui a comprar, era una mujer árabe, digamos que con un cuerpo, ¿no? Corpulenta, no demasiado entrada en carnes, pero era una mujer corpulenta. Dice que entró a comprar una falda que le gustó en un escaparate en Nueva York, y según entró la chica le dijo, lo siento, pero no tenemos ropa para usted. ¿Por qué? Ella pensó que era por la ropa, y dice, no, por la ropa no, por la talla. ¿Vale? Entonces dice, me sorprende, y en eso reflexiona el harén de Occidente, ¿no? ¿Cómo es posible que os sorprendáis de nuestros burkas o de nuestros velos y vosotros no os deis cuenta que la gran esclavitud en Occidente es precisamente la talla 36? ¿Vale? Bien. Pues algunas de esas imágenes también se pueden utilizar para hablar de la violencia. Por supuesto, la trata de blancas, la llamada trata de blancas, la prostitución forzada de mujeres, que yo pienso que en la mayoría de los casos no creo que casi ninguna mujer acuda a la prostitución, sobre todo a la prostitución marginal, por propio deseo. La talla 36, las imágenes que le mostramos a nuestras chicas en las pasarelas, imagen de enfermedad, el tratamiento, los tratamientos faciales, el estar siempre bellas, Jane Fonda, ¿os acordáis? Tratamientos estéticos. Esta señora se hizo todo esto al parecer porque quería gustarle al marido, porque al marido le gustaban mucho los gatos. Entonces ella decidió tener cara de gato. Esto es violencia contra las mujeres también. Colágenos, botox y demás toxinas que nos metemos en el cuerpo, pues para no aparentar a la que tenemos, para tener otro aspecto diferente al que tenemos. No está tan lejos de Walt Disney, ¿no? Esta imagen. El otro día me llegaba también por el Facebook. Esta imagen es de una chica de la familia esta de las Kardashian, a un mes de dar a luz. Esta de aquí no sé ni quién es, pero el bebé es muy chiquitín, es también una modelo, es una Ariana no sé qué, no me importa. Es la imagen de la maternidad. Corcho, yo di a luz y en un mes no estaba así, pero nada. O esta otra imagen, esta chica, estas proporciones son inconcebibles, es que estas proporciones son irreales, no es una cuestión, es una cuestión de bisturí, de sacrificio y demás, ¿no? Pues estas son imágenes del día a día. Ni qué decir tiene ya, eso, la obsesión por la perfección del cuerpo, metas inalcanzables. La obsesión por el cuerpo, metas inalcanzables, ¿no? Intentar conseguir un ideal. Se les pone a las chicas jóvenes un ideal que realmente sabemos que no van a ser capaces de alcanzar, ¿no? La publicidad, decíamos, que era otra gran culpable de todas estas cuestiones relacionadas con la imagen de la mujer. Aquí tenéis una publicidad. Yo no seré tonto, pero ellos sí son bastante tontos, ¿no? Fue publicidad. Yo creo que esta publicidad fue cuando el último mundial, o sea, que hace como 4 años, ¿no? Ni siquiera rectificaron, no creo, no retiraron la publicidad, eso sí lo recuerdo. Vergonzoso. Más publicidad. Más publicidad, violencia hacia la mujer. Esto es claramente una actitud violenta ejercida hacia las mujeres. Fijaros. Violencia también, ¿no? La cosificación del cuerpo de la mujer. ¿Para qué necesitamos esta imagen con una colonia de hombre? Realmente, los anuncios de Axe son también para echarles de comer aparte. No te obsesiones con ella, tú también puedes tener uno igual, la melena, claro. Volvemos otra vez. Son anuncios de aquí, ¿eh? Entre uno y otro hay muchos años de diferencia, pero la imagen de la mujer relacionada con el ámbito de lo doméstico, con el cuidado del hogar, la tenemos presente en las dos. Nuevamente la mujer, además, la seducción asociada a cada perfume a un
no sé cómo definir esto, no sé, se me escapa, hay cosas que se me escapan. Esta es extranjera, pero bueno, podía perfectamente haberse puesto aquí. No la cogieron porque alguna mente pensante al último momento dijo, no, esto que va, esto no, pero vamos, más o menos. Y estas, os pongo la señal de peligro, porque es que estas van dirigidas, el público es público joven. Mira, con esto es con lo que voy a controlar tu vida, calimocho a 2 euros. Vergonzoso. A que se asome, está incitándole a que se asome a ver con qué va a controlar su vida, ¿no? Absurdo. Y este de aquí fue de mediados de febrero. Es un anuncio publicitario de una discoteca de Barcelona que se llama Fan, que viene de elefante, y en la que animaban a los hombres a acudir a la fiesta y a integrarse en su manada. Salieron pidiendo disculpas, retiraron la publicidad y decían que la manada se referían a la manada de elefantes. Pero tal y como están las cosas hoy en día en nuestro país, hay cosas con las que no se debe jugar, con las que no se puede ni siquiera bromear, ¿no? Es una cuestión que no tiene ninguna gracia, ¿no? Ya tenemos bastante con una manada como para incitar a los hombres a cometer esto. Bien, seguimos. Que sepáis que hay un observatorio de publicidad no sexista, allí tenéis mucha información si queréis descargaros anuncios y demás, tanto publicidad sexista como publicidad no sexista. Podéis descargaros muchos anuncios en vídeo, creo que no hay imágenes, pero bueno, no es difícil de encontrarlas en internet. Y podéis denunciar anuncios, ¿eh? Hay denuncias y además hay una contabilización de las denuncias que hay y demás, bueno, pues porque esta revisión es necesaria. Libros de texto, que seguro que vosotros de esto tenéis mucho más que ilustrarme que yo a vosotros, ¿no? Pero fijaros, mi hermana es una listilla. El otro día íbamos en coche cuando vimos a lo lejos esta torre. Yo supuse, es una torre de comunicaciones. Todos miramos a mi hermana mientras soltaba su rollo. ¿Qué pasa? Bueno, es una vez más, la idea dice la chica, ¿qué pasa? ¿Otra vez me he pasado de lista? Bueno, yo creo que este tipo de diálogos no aportan nada, no suponen nada y no proceden nada, ¿no? Bueno, esto nos lo podemos encontrar también en cualquier nivel, ¿vale? Esto concretamente es de la editorial Anaya. Fueron retirados, pero bueno, ahí estaba, ¿no? La cosa. Fijaros, aquí en tercero de la ESO de Santillana, una manipulación, porque es la violencia de género son los malos tratos físicos o psicológicos que sufre una persona por parte de personas de sexo opuesto. Esto no es verdad. La violencia de género es la que sufren las mujeres por parte de los hombres, con nombre y apellidos. No se trata, está confundiendo violencia doméstica con violencia de género, ¿vale? O con violencia hacia las mujeres. A mí me gusta más el término violencia hacia las mujeres, pero bueno, eso ya tal, ¿no? El caso es que y dice, en 2013 hubo 54 víctimas mortales y 124.890, y esas víctimas son mujeres, pero no especifica en ningún momento que se trate de mujeres, ¿veis? Qué manera de invisibilizar, ¿veis cómo el lenguaje necesita matizar? Hay que matizar el lenguaje. Tercero de la ESO de Santillana. Primero de bachillerato, economía, editorial Almadraba. Fijaros, como factores causantes del desempleo, en tercer lugar pone la incorporación de la mujer. Bueno, terrible, ¿no? Más, segundo bachillerato, lengua y literatura. Ejemplos, ¿no? De oraciones. Ella trabaja, se ocupa de la casa y atiende a los niños. Él no cocina ni se ocupa de la casa ni atiende a los niños. ¿No encontraron otro ejemplo mejor que este? No había otra frase que esta. Esto es real, ¿eh? Esto es real. Bueno, estos son un poco más sutiles, pero también, ¿no? La mujer como proveedora de los alimentos de la casa vuelve a ser un rol tradicional. Luego en otro ejercicio vemos como el hombre come y la mujer compra, también es un rol tradicional. Y luego vemos a un hombre ejerciendo su tiempo de ocio viendo un partido de fútbol con su hijo y los dos son varones. Ahí no aparecen las mujeres para nada, ¿vale? Es un poco más sutil, pero bueno, ahí está. Si en todo el libro solo aparece esta imagen así, no es relevante, pero el problema es que todo el libro sea así, ¿no? En esos, redundar en esos estereotipos. Libro de ética, fijaros. Libro de ética. Los movimientos radicales son la faceta más espectacular del movimiento feminista. Defienden la confrontación entre los sexos, organizando sus propios partidos políticos en los que solo admiten a mujeres. Algunos de esos partidos defienden el lesbianismo como la mejor opción sexual para las mujeres, mientras que otros consideran que la mujer es la clase social oprimida. Habla del feminismo. Es una desvirtuación de la realidad, no tiene absolutamente nada que ver. Ni las feministas defendemos el lesbianismo como única forma de relación entre las personas, o como pareja perfecta de una mujer, otra mujer,
de ninguna manera, ni es un movimiento que se basa en la confrontación de sexos, de ninguna manera. Busca la igualdad efectiva entre hombres y mujeres. Hay que desmitificar el feminismo, ¿vale? Libro de ética, editorial Santillana, cuarto de la ESO. Bueno, y ahora, ¿algún comentario queréis hacer? ¿Alguna cosina? Las imágenes hablan por sí solas. Os estoy así apabullando, vais a salir. Mañana vais a hacer manifestación en cabeza de manifestación. Bien. Textos para trabajar el sexismo histórico. No me puedo parar mucho porque ya son y 48, sé que os tengo que dejar salir. Solo comentaros una cosina. Me queda alguna cosina por comentaros. Bueno, hay que hacer las cosas de otra manera, hay que trabajar de otra manera. La gran labor pendiente que tenemos en el caso de mi ámbito de estudio, que es la historia, es la elaboración de una historia conjunta, de una historia de hombres y mujeres. No la hemos hecho ni las editoriales ni los investigadores, pero sí hay cosas hechas. Yo os traigo esta, que es en francés. Esto sí se hizo en Francia, es una guía educativa, se llama El lugar de las mujeres en la historia, una historia mixta, en la que se incluye una revisión de la historia desde el mundo antiguo de Francia, una revisión de la historia de Francia desde el mundo antiguo hasta la actualidad, hasta el pleno siglo XXI, bueno, pues que está muy bien hecha, con materiales en las que hay una visión integradora, en la que participan hombres y mujeres, en las que no se excluye personajes. Aquí tenéis a Nirvana, seguro. Bueno, hay cosas, ya os digo que hay cosas que se han hecho. Aquí en el caso de España, bueno, pues tenemos esta edición de una historia de las mujeres en España y América Latina, pero ya es una historia de las mujeres, ¿vale? Que es necesaria, pero nos queda el paso siguiente, que es incluir una historia mixta, hacer una historia mixta, aquí no se ha conseguido. Y luego ya os presento este otro libro que hicimos en la universidad en relación con los programas de tiempo propio, que es una guía de mujeres en la historia, que yo creo que os la podéis descargar también de internet, creo no, seguro, esto lo podéis descargar de internet. Y bueno, en la que presentamos una selección de los materiales con los que trabajábamos en tiempo propio para dábamos clase a mujeres en el ámbito de lo rural, mujeres generalmente mayores, que no habían tenido acceso pues a la educación y tal, y eran talleres en los que a mí me fascinaba el deseo de aprender y de conocer que tenían estas mujeres. Ya lo quisiera yo para muchos jóvenes de hoy en día. Bueno, para que echéis un vistazo si queréis. Yo me encargué de la parte de religión. Bueno, hay cocinas hechas, ya os digo. Bueno, no me da tiempo a pararme en los textos. Ahí tenéis, bueno, materiales, el rapto de las Sabinas. Tenéis el mito de Pandora, que es muy interesante para trabajar en el aula. Bueno, el rapto de las Sabinas lo podéis trabajar conjuntamente el texto con el rapto de las Sabinas. ¿Conocéis el mito? Es el rapto de unas mujeres por parte de, bueno, por el beneplácito de Rómulo, primer rey de Roma. Para que los romanos tuvieran mujeres porque no tenían suficientes, pues la raptaron del grupo de los sabinios y bueno, pues digamos que es una institucionalización de un secuestro, de un rapto, ¿no? De la utilización de las mujeres. Bueno, hay mucha iconografía. Pandora, la gran Pandora, ¿no? Conocida, también es un mito que se puede trabajar mucho. El personaje de Artemisia Gentileschi, ¿hay alguna profesora de arte por aquí? No, es un personaje interesantísimo porque es una pintora que muestra en sus obras, fijaros, una crueldad y un sufrimiento tremendo. Esta pintora sufrió abusos sexuales por parte de un hombre que se aprovechó de ella. Ella era pintora, es quizás una de las mejores representantes de Caravaggio, del pintor Caravaggio. Es una pintora barroca, muy interesante. Artemisia Gentileschi, su historia es igual de fascinante que su obra. Muestra una obra porque, por ejemplo, la imagen de Susana y los viejos aparece mucho en la iconografía artística, pero aparece de otra manera, aparece como una imagen dulcificada. Ella muestra en sus personajes, en las caras femeninas, el dolor y el desgarro de las mujeres. Yo creo que también este tipo de artistas y de mujeres de obras puede ser muy interesante. De hecho, Judith, decapitando a Holofernes, dice en la tradición que la cara de Judith es la de Artemisia y la cara de Holofernes es la del hombre que la había violado. Es decir, utiliza su obra como plasmación de su dolor. Es una autora muy interesante, muy interesante. Bueno, ella cuenta incluso de su viva voz, por cartas, cómo había sufrido esa violencia, cómo la habían encerrado, cómo habían abusado de ella y, bueno, pues lo plasma en sus obras, ¿no? Utiliza, fijaros, incide mucho en la cabeza, fijaros, de Holofernes, ¿no? Aquí Judith con su doncella y la cabeza de Holofernes en el cesto, ¿no? Utiliza los temas clásicos, la temática tradicional, pero dándole ese punto y ese sesgo, ¿no? Bueno, esta historia, por favor, buscarla y verla. Es la historia de Pepe y Pepa. ¿La conocéis? Son 12 minutos, 12 o 13 minutos en los que Carmen Ruiz Repullo
utiliza una historia, un cuento, en el que va explicando cómo se fragua la violencia de género desde sus inicios hasta el final, ¿vale? Creo que es algo que merece la pena ver, es un cuento que merece la pena ver, y si podéis reflexionarlo en clase. Incluso muestra eso, la escalera, lo que comentábamos, ¿recordáis cuando decíamos que la agresión era el último peldaño, ¿no? La violencia física severa está al final, pero el control de las amistades, aislamiento, chantaje, agresiones sexuales bajo falso consentimiento, es toda una escalada en la que la mujer se ve inmersa en esa olla de la que no puede saltar y de la que no puede hacer. Estoy abusando de vosotros, lo sé. Último, ya me voy. Esta y otra diapositiva y me voy. Vídeos salvados. El machismo mata. Muy interesante también para trabajar, sobre todo en el bachiller. Muy interesante. Podemos trabajar, porque son testimonios reales, digo primaria e infantil, como que todavía este tema nos queda un poco lejos, pero para trabajar en secundaria y bachiller, muy interesante. Un ejemplo de museo con una perspectiva integradora, el Museo Arqueológico de Asturias. La parte de prehistoria. El resto del museo no. No digo que no sea interesante, pero no tiene perspectiva de género. Es muy interesante, el personaje que nos lo enseña o que nos muestra el museo es una neandertal que se llama Nea. Y es un ejemplo de cómo un museo, fijaros que cerquita de aquí, para proponer a lo mejor alguna visita, alguna cosa, un ejemplo de museo con una perspectiva integradora. Aquí, en esta parte del museo, se contó con el asesoramiento de una mujer, de una autora con perspectiva de género, y entonces tenemos a mujeres representadas, tenemos que no nos aparecen los cazadores cazando y las mujeres al lado del fuego, tenemos, bueno, pues el trabajo que realizaban hombres y mujeres dentro de esas poblaciones de cazadores y recolectores, ¿no? Pero no solo en masculino, ¿me explico? Interesante, cuando lo veáis, acordaros de lo que os comento. Y una propuesta que hicimos en una página web, os recomiendo, es hitosfemeninosenoViedo.com, que es una propuesta que hicieron unas compañeras, es una página web que está en funcionamiento, por un recorrido por Oviedo, que mira, podéis proponerlo para hacer un recorrido por Gijón, un recorrido por Oviedo desde la perspectiva de género. Son itinerarios que tienen que ver con mujeres. Pincháis en cualquiera de los itinerarios, Bellas Artes, Escuela de Artes, Feminismo, Conflictos Bélicos, Patrimonio Arqueológico, que se basa en el museo, también os hace una guía del museo, Reinas y Abadesas, Mercados, Educación, un recorrido por zonas de Oviedo que marcan o que marcaron hitos femeninos, ¿vale? A través de la mirada de las mujeres. Es muy interesante, lo podéis descargar los planos, lo podéis ver y demás, porque ahora mismo no está en funcionamiento el recorrido en sí. Ya sabéis que el tema de los ayuntamientos depende mucho de subvenciones y demás, y no está en funcionamiento, pero la página funciona perfectamente. Y nada, solamente deciros que gracias a todos y a todas por el interés, la paciencia, el respeto y sobre todo pues las ganas de cambiar las cosas, que la educación es el arma más poderosa que podemos usar para cambiar el mundo, y vosotras pues estáis empezando a hacerlo, y muchas gracias. Gracias por la paciencia y por todo.